Siempre creí que ver a mi hija casarse sería como presenciar el florecer de la flor más rara que yo misma sembré. Dediqué cada puntada de aguja, cada noche de costura, cada lágrima escondida para que Claudia tuviera el futuro que yo nunca tuve. Soñaba con verla empezar su vida al lado de alguien que la amara tanto como yo la amo. Pero cuando finalmente llegó el gran día, algo dentro de mí se rompió, y ni siquiera los $18,000 que gasté en su luna de miel fueron suficientes para comprar el respeto que pensé que existía entre nosotras. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Lo que ocurrió después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia dará un giro inesperado y te hará reflexionar sobre cuánto vale realmente el amor de un hijo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para escuchar más historias que tocarán tu corazón y te harán pensar. Mi nombre es Mercedes Aguilar, tengo 72 años, y pasé más de la mitad de mi vida cosiendo vestidos de fiesta para mujeres que nunca supieron mi nombre. Fui madre, viuda y, sobre todo, una guerrera silenciosa que creyó que todo sacrificio valía la pena. Hasta que mi propia hija me mostró que, a veces, amar demasiado también puede destruir. Siempre imaginé que el día del matrimonio de mi hija sería como un amanecer limpio después de una tormenta larga. Mientras ajustaba el último botón del vestido de novia que yo misma cosí, sentí algo dentro de mi pecho que no sé si era orgullo o miedo. Ese vestido no era solo tela blanca y encajes, era la historia de mis manos marcadas por la aguja, los dedos heridos de tantas horas de costura, y las noches enteras en las que me quedé despierta pensando si Claudia se sentiría amada cuando lo usara. Cuando la vi frente al espejo, con esa mezcla de nervios y felicidad en los ojos, me quedé sin palabras. Sentí que todo el sacrificio, los años de viudez, el cansancio de coser hasta la madrugada, habían valido la pena. En ese momento, la vida me pareció justa, como si me devolviera algo después de tanto silencio. Recuerdo cómo la abracé antes de que saliera de casa rumbo a la iglesia. Olía a flores blancas, a esa combinación de perfume dulce y nuevo que usan las novias, y al acercarme noté que su piel todavía temblaba de emoción. Le susurré al oído que ese día debía ser suyo, que nada ni nadie debía ensuciar su felicidad. Y ahí, sin pensarlo mucho, decidí que no habría mejor regalo que darle una luna de miel que nunca olvidara. No fue una decisión calculada, fue una corazonada, una manera de decirle, hija, este es el resumen de todo lo que te di en la vida. Tal vez sonará exagerado, pero cuando una madre ama, se vacía de todo sin miedo a quedarse en cero. Pasé noches enteras mirando las ofertas de viaje, buscando algo que la hiciera sentir en un sueño. No quería algo simple, quería algo tan perfecto que cuando Claudia mirara las fotos, pensara, mi mamá lo hizo por mí. Llamé a agencias, comparé precios, escuché tantas descripciones de hoteles que aún puedo recordar la voz de aquella agente de viajes que me dijo, señora, con este paquete, su hija va a sentirse como una reina. Y eso era lo que yo quería. Me temblaban las manos al pasar la tarjeta, porque sabía que mis ahorros, esos que me habían costado años de costuras interminables, iban a desaparecer en segundos. Pero no me importó. Cuando le conté a Claudia, me abrazó fuerte, pero en sus ojos vi algo extraño, algo que no sé si era sorpresa o incomodidad. Es mucho dinero, mamá, me dijo, y yo solo respondí, no te preocupes, mi niña. Es mi regalo, no quiero que te falte nada. Fernando, su novio, estaba al lado. No dijo nada, pero noté cómo torció la boca y bajó la mirada. Fue una sensación rara, como si mi esfuerzo en lugar de alegrarlo le hubiera molestado. Me quedé callada, pero esa inquietud quedó como una astilla en el fondo de mi pecho. La noche del día del matrimonio, mientras todos bailaban, me quedé sentada un momento observando a Claudia. Su sonrisa iluminaba el salón, pero por alguna razón, cada vez que miraba hacia mi mesa, su expresión cambiaba. Era como si quisiera que no me notaran tanto, como si mi presencia no encajara ahí. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero dentro de mí, algo empezó a decirme que no todo sería tan hermoso como yo lo había soñado. Recuerdo el día en que terminé de pagar la última parte de ese viaje como si hubiera sido ayer. Fui caminando hasta la agencia con las manos sudorosas, sintiendo que cada billete que entregaba era un pedazo de mi historia. La muchacha del mostrador me hablaba de playas de arena blanca, de suites con vista al mar, de cenas privadas bajo las estrellas,
y yo solo podía imaginar el rostro de mi hija al vivir todo eso. Me pregunté si algún día me agradecería de verdad, no con palabras rápidas, sino con ese brillo en los ojos que no se finge. Cuando me entregaron el comprobante, lo apreté contra mi pecho como si fuera un trofeo. Era todo lo que tenía, todo lo que pude ahorrar en años de trabajo. Y me sentí feliz. Feliz de quedarme sin nada, si eso significaba verla disfrutar algo que yo nunca había podido tener. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama mirando mis manos gastadas. Pensé en todo lo que había cosido durante mi vida, vestidos de fiesta para mujeres que ni siquiera recordaban mi nombre, camisas de hombre que tal vez nunca notaron las puntadas firmes de una mujer desconocida. Y ahora, con 72 años, todo ese esfuerzo se convertía en un regalo para Claudia. Me dije a mí misma que el dinero no importa cuando el corazón está lleno, que la verdadera riqueza está en lo que dejamos en otros. Aunque, en el fondo, una parte de mí temblaba de miedo. ¿Y si no lo valoraba? ¿Y si todo esto no significaba nada para ella? Intenté callar esos pensamientos, pero se quedaban ahí, como un murmullo incómodo. Al día siguiente, la llamé para contarle la noticia. Recuerdo que su voz sonó sorprendida, casi cortante. ¿Tanto dinero, mamá? No tenías por qué hacerlo. Yo sonreí para no dejarla sentir mi duda. Es tu regalo, mi niña. Es mi manera de decirte que te mereces lo mejor. Hubo un silencio raro, de esos que te hacen sentir que la otra persona está pensando algo que no te dice. Fernando estaba con ella. Lo escuché de fondo decir algo que no entendí. Solo sé que, por un segundo, sentí que no estaban contentos con mi regalo, como si los hubiera incomodado. Me dije que eran ideas mías, que la emoción del momento los había dejado sin palabras. Ese día, mientras guardaba los comprobantes del viaje en una carpeta azul, pensé en cómo los gestos de amor a veces son malinterpretados. No sé por qué, pero tuve una sensación de vacío. Me dolía pensar que, quizás, estaba haciendo algo demasiado grande para alguien que no lo apreciaría del mismo modo. Aún así, decidí no darle vueltas. Yo no hacía esto por reconocimiento, sino porque la amaba con toda mi alma. Por la noche, mientras cenaba sola, recordé algo que me hizo suspirar. Cuando Claudia era niña, un día me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, cuando me case, quiero que estés ahí, en primera fila, como si fueras la reina de mi vida». Yo sonreí recordando esas palabras. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando, al mirar mi celular, vi un mensaje breve de ella. «Gracias por el viaje, mamá. Fernando dice que es muy caro, pero igual, gracias». Sentí un pinchazo en el corazón, como si algo no estuviera bien. No quise contestar de inmediato. Me quedé mirando ese mensaje largo rato, preguntándome si había hecho mal en gastar tanto. Pero una voz dentro de mí insistía: «No, Mercedes. Es tu regalo, y tu amor no se mide en cifras». Aún así, esa sensación rara no me soltaba. El día de la boda llegó como una tormenta de emociones que me revolvía el corazón. Desde muy temprano estuve en el salón ayudando con los últimos detalles. El olor a flores frescas llenaba cada rincón. Las rosas blancas y lilas parecían sonreírle al amor que, según yo, empezaba ese día. Mientras veía a Claudia posar para las fotos, no podía evitar recordar sus primeros cumpleaños, cuando yo sola decoraba con globos y papel de colores, sin ayuda de nadie. Ahora la veía rodeada de gente elegante, con vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Me sentí pequeña, como una sombra entre tanto brillo. Pero me dije a mí misma: «Hoy no se trata de ti, Mercedes. Hoy ella es la estrella». La ceremonia fue hermosa, casi irreal. Cuando escuché a Claudia decir el sí, acepto, un nudo se formó en mi garganta. Quise llorar, pero me contuve para no arruinar el maquillaje que una vecina me había ayudado a ponerme. En ese momento sentí que todo lo que había hecho, incluso gastar cada centavo en esa luna de miel, valía la pena. Todo, hasta que escuché algo que me rompió por dentro. Mientras todos se acomodaban para el brindis, pasé junto a Fernando y su madre. No querían que los oyera, pero lo hice. Él murmuró con un tono burlón: «Con todo el dinero que tuviste que gastar, y la vieja se mete en la luna de miel». Vieja. Esa palabra me quemó por dentro. No sé cómo logré no derramar las lágrimas en ese momento. Sentí que la sangre me subía a la cara, que mis manos temblaban. No era la primera vez que alguien me decía vieja, claro, pero de esa forma.
¿En ese contexto? ¿Después de todo lo que había dado? Me quedé quieta, como una estatua en medio de la música y los aplausos. Miré a Claudia, esperando que dijera algo, que defendiera mi nombre, que frenara esa humillación que salió de la boca de su flamante esposo. Pero ella estaba sonriendo para las cámaras, como si no hubiera nada más importante que esa imagen perfecta. En ese instante sentí que no pertenecía a ese lugar, que mi presencia era un estorbo. Me fui a sentar en una mesa apartada, en un rincón donde nadie me viera. Allí, el sonido del cristal de las copas chocando y las risas se sentía como un eco lejano. Mi corazón pesaba tanto que apenas podía respirar. Me pregunté, ¿será que Claudia siente vergüenza de mí? ¿De mi ropa sencilla, de mis manos marcadas por los años de trabajo? Esa idea me atravesó como una daga. No tuve el valor de decir nada en ese momento. No quería arruinarle la noche. Pero mientras todos bailaban y celebraban, algo dentro de mí comenzó a apagarse. Tal vez, por primera vez, entendí que mi amor, mi sacrificio, podía ser visto como una carga, como un motivo de vergüenza. Y esa herida aún arde cuando la recuerdo. Una semana después de la boda, me levanté temprano con una ilusión casi infantil. Horneé un pastel de chocolate con el mismo cuidado con el que lo hacía cuando Claudia era niña. Mientras lo decoraba, imaginaba su rostro contándome sobre el mar, sobre cómo la luna se veía desde la terraza del hotel, sobre las fotos que seguramente habrían tomado. Sentía que, de algún modo, yo también había viajado con ellos a través de ese regalo. Guardé el pastel en una caja y caminé hasta su casa con el corazón latiendo rápido, como si fuera a recibir una sorpresa. Al abrir la puerta, Claudia estaba rodeada de amigos, todos vestidos de forma elegante y moderna. La casa olía a perfume caro, mezclado con el aroma de copas recién servidas. Me sonrió, pero su sonrisa fue breve, como forzada. «Mamá, qué sorpresa», dijo en un tono extraño, como si mi presencia la incomodara. No quise pensar mal. Sonreí y levanté la caja del pastel como un trofeo. «Hice tu favorito, mi niña. Quiero escuchar todo sobre el viaje». Fue entonces cuando, delante de todos, dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, no digas que pagaste nuestro viaje. No quiero que piensen que dependemos de ti». Su voz fue firme, pero sus ojos me esquivaron, como si se avergonzara de mí. Sentí que el tiempo se detuvo. La caja con el pastel comenzó a temblar en mis manos. Algunos amigos intercambiaron miradas incómodas, y uno de ellos murmuró con media sonrisa: «Ah, entonces no fue regalo del esposo». Me ardieron los ojos, pero no lloré ahí. Me quedé quieta, en silencio, con el pastel entre los dedos, fingiendo que no me había dolido. Por dentro, sentí que algo en mi pecho se quebraba. No recuerdo cuánto tiempo me quedé en esa sala fingiendo sonrisas. Solo recuerdo el momento en que Claudia me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo: «Gracias por venir, mamá, hablamos después». Salí de ahí con la caja vacía, porque el pastel se lo quedaron, pero mi corazón estaba más vacío que nunca. Esa noche, al llegar a casa, dejé las llaves en la mesa y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Lloré como no lo hacía desde que mi esposo murió. No eran solo lágrimas de tristeza, eran de decepción, de algo más profundo. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento se rompió la gratitud que una vez vi en los ojos de mi hija. Me acosté con la almohada húmeda y una pregunta clavada en el alma: ¿será que todo lo que hice por ella ya no vale nada? ¿Y tú? ¿Alguna vez diste algo con el corazón, solo para sentirte humillada después? Esa noche fue interminable. Me acosté con la sensación de que mi cama se había vuelto más grande, más fría. No podía dejar de escuchar en mi cabeza la voz de Claudia diciéndome que no dijera nada del viaje, como si mi regalo fuera algo sucio, algo que debía esconder. Me dolía pensar que el esfuerzo de toda mi vida, los años de trabajo y sacrificios, habían sido reducidos a una vergüenza pública. Cerré los ojos, pero lo único que veía era su mirada distante, esa forma de evitarme cuando todos estaban presentes. A medianoche me levanté. Caminé descalza por la casa en silencio. Toqué las paredes, como buscando recordar quién soy yo sin ella, sin esa necesidad de darlo todo. Sobre la mesa seguía el álbum de fotos de Claudia cuando era niña. Lo abrí. Ahí estaba, con trenzas torcidas y sonriendo con todos los dientes chuecos. En una foto estábamos abrazadas en su primer día de escuela,
con uniformes remendados que yo misma había cosido. Recordar eso me hizo sentir un vacío enorme. ¿Dónde había quedado esa niña que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo? Me senté en el suelo, con el álbum en las piernas, y lloré. Pero mis lágrimas ya no eran solo de tristeza, algo más oscuro empezó a crecer. No era odio, pero sí una especie de enojo que nunca antes había sentido hacia ella. Porque yo no merecía ese trato. Yo no merecía ser humillada por la persona por la que di mi vida entera. Pasaron horas, y el amanecer me encontró sentada en la misma posición. El olor del café viejo en la cocina me recordó que el mundo seguía, aunque el mío estuviera hecho pedazos. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿y si dejara de darlo todo? ¿Y si por una vez pienso en mí? Me preparé un café, amargo, sin azúcar, como mis pensamientos. Mientras lo bebía, me vi reflejada en la ventana, una mujer mayor, con los ojos hinchados, el cabello desordenado y una dignidad herida. Y entonces, en ese reflejo, vi algo distinto, un destello de rabia silenciosa, una fuerza que no había sentido en años. No sé por qué acepté ir a esa cena familiar. Tal vez porque todavía tenía la esperanza de que Claudia me mirara como antes, con esa complicidad de madre e hija que nada ni nadie podía romper. Me arreglé con lo poco que tenía, una falda azul que cosí hace años y una blusa blanca que todavía guardaba el aroma de la lavanda con la que perfumo mi ropa. Me miré en el espejo antes de salir y me prometí sonreír, aunque por dentro me sintiera rota. Era la primera reunión después de la luna de miel, y en mi mente aún resonaban las palabras que ella me dijo aquel día: no digas que pagaste el viaje. Traté de olvidar, de no cargar con ese peso, pero la herida seguía abierta, como una llaga que arde incluso cuando intentas ignorarla. Al llegar, escuché risas que venían desde el comedor. La mesa estaba llena de copas, platos relucientes y flores frescas. Todo parecía brillar, menos yo. Cuando Claudia me vio en la puerta, su sonrisa fue rápida y mecánica. Me dio un beso en la mejilla, casi sin mirarme, y me dijo: pasa, mamá, siéntate. Caminé hacia la mesa con un nudo en la garganta, sintiendo que todos los ojos estaban sobre mí, como si fueran cuchillos que no podía esquivar. Fernando me saludó con una mueca que pretendía ser una sonrisa, pero sus ojos decían otra cosa, algo parecido al fastidio. Me senté en una esquina, al final de la mesa, pero Claudia me miró y dijo, en voz alta, para que todos escucharan: mamá, ¿puedes sentarte en la mesa de atrás? Esta es para los invitados principales. Mi corazón se detuvo. Escuché un silencio incómodo, como si todos se dieran cuenta de la crueldad en sus palabras, pero nadie dijo nada. Me quedé paralizada, con las manos en el regazo, sintiendo que el calor me subía por el rostro. Invitados principales, repetí en mi cabeza. ¿Y yo? ¿Qué era yo, entonces? Respiré hondo y me levanté despacio. Los recuerdos vinieron como ráfagas. Noches enteras cosiendo para pagar su escuela, los zapatos que reparaba una y otra vez para que no notara nuestra pobreza, el hambre que pasé para que ella comiera bien. Miré su rostro y vi a una mujer que ya no me reconocía. Algo en mi interior se encendió. No iba a quedarme callada. No esa vez. No después de tanto. Y la mujer que sacrificó todo por ti, ¿en qué mesa se sienta?, dije con una calma que heló el aire. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Ni siquiera Fernando, que siempre tiene algo que decir. Claudia parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Yo seguí de pie, con las manos firmes, sin apartar mi mirada de la suya. Sentí que mis palabras salían desde un lugar muy profundo, desde todas las veces que callé, desde todos los gracias que nunca recibí. Hoy termina mi sacrificio, murmuré, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Claudia quiso hablar, pero no la dejé. Toda mi vida me senté en la última mesa para que tú pudieras sentarte en la principal. ¿Y ahora quieres que yo me quede atrás otra vez? No, Claudia, no más. La vi bajar la mirada, como si por fin entendiera algo, aunque no estoy segura si era arrepentimiento o solo vergüenza por la escena. Sentí que el aire se volvió más liviano, como si hubiera soltado una carga que llevaba años aplastando mi espalda. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta sin mirar atrás. No había nada más que decir. Afuera, la noche estaba fría, pero esa brisa helada me hizo sentir viva. Caminé despacio, dejando que cada paso fuera un recordatorio de que algo en mí había despertado.
Por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. Al llegar a casa, me senté en la cama, todavía con la ropa puesta, y me miré en el espejo del armario. La mujer que vi allí no era débil. No era una madre suplicante. Era alguien que había dado todo y que, aún así, podía levantarse con la cabeza en alto. Toqué mis propias manos, esas que dieron tanto, y por primera vez pensé, Mercedes, también tienes derecho a vivir para ti. Esa noche, después de la cena, la casa se sintió más vacía que nunca. Me senté en el sofá con la bolsa aún colgando del brazo, incapaz de moverme. Todo el camino de regreso había caminado como en piloto automático, con las palabras de Claudia retumbando en mi cabeza, la mesa de atrás. ¿Cómo podía decirme eso? Me dolía más que cualquier cosa que hubiera vivido en mi vida. Me quedé mirando la pared, como si de pronto me diera cuenta de que ahí, en mi propia casa, ya no quedaba nada de mí. No era solo tristeza, era algo más profundo, una certeza amarga de que, en algún punto, me había perdido dando tanto sin pedir nada a cambio. No encendí las luces. Me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio, sintiendo cómo se me encogía el corazón. ¿En qué momento dejé de ser la mujer fuerte que crió sola a una hija en un mundo que no perdona? Tal vez fue en cada vez que acepté callar, en cada sí que dije aunque doliera, en cada peso que guardé para Claudia en lugar de comprarme algo para mí. Era como si me viera a mí misma desde afuera, una sombra sentada con los hombros caídos. Me di cuenta de que algo tenía que cambiar, aunque no supiera por dónde empezar. Fui hasta el dormitorio, abrí el cajón donde guardaba mis documentos y encontré la libreta donde anoto todos los pagos que hago para ayudar a Claudia. Luz, agua, internet, hasta la cuota del coche. Me quedé mirando esas cifras y sentí un golpe en el pecho. Era como si todas mis costuras, cada moneda ganada con sudor, estuvieran destinadas a un lugar donde ya no me valoraban. Cerré la libreta de golpe. Se acabó, murmuré en voz baja, como si necesitara escucharlo para creerlo. Esa palabra me llenó de una calma extraña. Encendí una vela, solo para no estar completamente en la oscuridad, y me serví una taza de té. Mientras el vapor subía, recordé las veces que me quedé hasta el amanecer cosiendo para pagar su colegio. Recordé el día que me quedé sin comer para que Claudia tuviera su pastel de cumpleaños. Todo eso lo hice con amor, pero ahora sentía que ella lo había olvidado, como si nunca hubiera existido. Eso me dio una fuerza que no sabía que todavía vivía en mí. Tomé una libreta limpia y escribí una sola frase en la primera página. A partir de hoy, cada uno vivirá con lo que merece. No era una amenaza, era una declaración para mí misma. Era el inicio de algo nuevo, un límite que jamás había tenido el coraje de poner. Me di cuenta de que toda mi vida había estado en función de dar y dar, pero nunca de recibir. Y eso, al final, me había roto por dentro. Me miré en el espejo del baño. Vi mis ojos hinchados, las arrugas marcadas por el cansancio y los años, pero también vi algo nuevo, una decisión que nunca antes me había atrevido a tomar. Se acabó, Mercedes, dije en voz baja. De aquí en adelante, vas a cuidar de ti. Fue extraño escucharme tan firme, pero esa frase resonó en mi pecho como un juramento. Esa noche no dormí bien, pero al amanecer me sentí diferente. Desayuné despacio, sin prisas, como si por primera vez estuviera comiendo para mí y no para seguir corriendo detrás de alguien. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara, trayendo un silencio distinto, un silencio que ya no dolía. Era como si el mundo me estuviera diciendo, ya era hora, Mercedes. Ya era hora de soltarte de lo que te lastima. Decidí que lo primero que haría sería cortar todo el apoyo económico. Me dolía, claro, pero no podía seguir sosteniendo una vida que no me incluía. No se trata de venganza, me repetía una y otra vez, se trata de dignidad. Ese día marqué un punto final en mi historia con Claudia. Dejaría que ella aprendiera lo que cuesta la vida, aunque eso significara verla caer. Tal vez solo así entendería el amor que yo le di. Al día siguiente desperté con una calma extraña, como si hubiera tomado una decisión que, aunque dolía, era la correcta. Fui directa a mi escritorio y saqué todas las facturas que solía pagar por Claudia y Fernando. Luz, agua, internet, seguro del coche, todo estaba a mi nombre. Tomé el teléfono y llamé a cada empresa, una por una, para cancelar el débito automático. Sentí un nudo en la garganta mientras lo hacía, como si cada llamada fuera una despedida silenciosa. No era odio, no era venganza,
Era solo la certeza de que ya no podía seguir sacrificando mi vida para sostener la suya. Las primeras horas después de esa decisión fueron raras. Me quedé sentada en la sala, con las manos apoyadas en las piernas, escuchando el sonido del reloj en la pared. Por un momento me pregunté si estaba haciendo mal. ¿No se supone que las madres dan todo, aunque duela? Pero esa idea se desmoronó tan pronto como recordé su voz. Siéntate en la mesa de atrás. No, pensé. No más. Yo no merezco eso. No después de todo lo que he hecho. Cerré los ojos y respiré hondo, como si me llenara de un aire nuevo, más limpio. 3 días después, recibí la primera llamada de Claudia. Su tono era seco, algo molesto. Mamá, ¿por qué no se pagó la cuenta de la luz? Me quedé en silencio unos segundos, con el teléfono en la oreja, escuchando su voz como si viniera de muy lejos. Y respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, porque esa luz ahora es tuya, hija. Es hora de que la mantengas encendida con tu propio esfuerzo. Del otro lado hubo un silencio largo. Casi pude imaginar su cara de sorpresa. Fue la primera vez en años que no corrí a salvarla. Esa noche dormí como no lo hacía desde hace tiempo. Sin remordimientos, sin pensar en deudas ajenas. Al día siguiente, Claudia me mandó un mensaje, corto y frío. Mamá, ¿estás molesta conmigo? Quise escribirle 1000 cosas, contarle todo lo que sentía, pero borré cada palabra antes de enviarla. Solo respondí, no estoy molesta. Solo estoy cansada. Sentí que esas 4 palabras eran más pesadas que cualquier grito. Era la verdad, y esa verdad me estaba liberando. Fernando fue el siguiente en llamarme. Señora Mercedes, esto no está bien. Claudia está muy estresada con los gastos. Su voz tenía ese tono arrogante que siempre me molestó. Me mordí los labios para no decir lo que realmente pensaba, pero terminé contestando, pues es hora de que usted también se estrese un poco, ¿no cree? Para eso es el esposo. Colgó sin decir nada más. Por primera vez, me sentí fuerte frente a él. Los días pasaron, y comencé a notar algo curioso. Mi casa se sentía más ligera, como si ese peso invisible que llevaba en los hombros se hubiera desvanecido. Me levantaba, preparaba mi café, y no había cuentas ajenas esperándome en la mesa. Caminé hasta el parque, algo que no hacía en años, solo para sentir el sol en la cara. En el fondo, una voz me decía, este es el principio de tu vida, Mercedes. Disfrútalo. Una semana más tarde, Claudia volvió a llamar, pero esta vez su voz no sonaba molesta, sonaba confundida. Mamá, ¿estás bien? No te he visto en días. Su pregunta me arrancó una sonrisa amarga. Sí, estaba bien, pero de un modo nuevo, distinto. Estoy bien, hija. Solo estoy aprendiendo a vivir para mí. Ella se quedó callada unos segundos, y luego dijo, ah, bueno. Colgué y me quedé pensando en esa distancia entre nosotras, una distancia que yo no había creado, pero que ahora estaba aceptando. Lo que no esperaba era que, con el paso de los días, comenzaran a llegar las primeras consecuencias reales para ellos. El coche que Fernando tanto presumía fue retirado por falta de pagos. Claudia me mandó un mensaje largo esa noche, lleno de reproches. Si me quisieras, no nos dejarías así. Me dolió, no lo niego. Pero entendí que ese mensaje no hablaba de amor, hablaba de costumbre. Estaban acostumbrados a que yo resolviera todo. Esa noche no lloré. Preparé una cena simple para mí, puse un poco de música suave, y me senté en la mesa con un plato para una sola persona. Por primera vez en años, sentí que esa mesa no estaba vacía, que estaba llena de algo más importante, dignidad. Mientras comía, pensé en la frase que escribí días atrás. A partir de hoy, cada uno vivirá con lo que merece. Y sonreí. ¿Y tú? ¿Crees que hice bien en cortar el apoyo? ¿O piensas que una madre nunca debería dar un paso atrás aunque la hieran? Los días empezaron a volverse más silenciosos para mí, pero más pesados para Claudia. A medida que pasaban las semanas, escuchaba rumores de que Fernando no lograba cubrir los gastos de la casa. Una vecina que también es amiga de mi hija me dijo en voz baja, Mercedes, la vi salir del supermercado con las manos vacías, parece que el dinero ya no les alcanza. Me quedé callada, con una mezcla de compasión y una satisfacción que me avergonzaba sentir. No es que quisiera verlo sufrir,
pero por primera vez en su vida, Claudia tenía que enfrentarse a la realidad sin mi red de seguridad. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina, recibí un mensaje suyo. No eran reclamos esta vez, sino un simple ¿estás en casa? Necesito verte. Mi corazón dio un brinco. ¿Sería para pedirme ayuda? Guardé el celular en el bolsillo y decidí esperar, sin responder. Tenía miedo de caer en el mismo ciclo de siempre, ese donde su voz dulce y sus ojos húmedos me hacían olvidar todo el dolor. No, esta vez debía mantenerme firme. Al día siguiente, supe que el coche que Fernando tanto presumía había sido recogido por la financiera. Me lo contó la misma persona que días antes la había visto en el supermercado. Estaban discutiendo en la calle. Mercedes. Él le gritó algo sobre tu dinero, y ella solo se quedó callada. Me dolió imaginarla así, atrapada en un matrimonio que parecía más un negocio fallido que una historia de amor. Sin embargo, me contuve. Tal vez necesitaba vivirlo para entender. Los recuerdos me atacaban por las noches. Recordaba cuando Claudia llegaba llorando del colegio y yo la abrazaba hasta que se dormía. Recordaba los zapatos viejos que yo remendaba para que pudiera usarlos una vez más, mientras fingía que no pasaba nada. Pensar en todo eso me revolvía el corazón. Pero luego me venía a la mente aquella frase suya: no quiero que piensen que dependemos de ti. Y el enojo me devolvía a mi decisión. Un domingo en la tarde, Fernando me llamó desde su celular. Su tono era frío, casi acusador. Señora Mercedes, no sé qué le pasa con nosotros, pero Claudia está sufriendo, no se da cuenta. Cerré los ojos, apretando los dientes, y respondí: Claudia sufre ahora, pero es un sufrimiento que le enseñará a valorar lo que tiene. Y usted, señor, debería aprender lo que significa sostener un hogar sin esperar que otros lo hagan por usted. Colgó antes de que yo terminara la frase. Esa misma noche, Claudia me escribió un mensaje largo, casi desesperado. Decía que se sentía agotada, que Fernando le gritaba y que no sabía cómo pagar el próximo mes de alquiler. Me quedé mirando ese mensaje por minutos, con lágrimas en los ojos. Mi instinto de madre me gritaba que corriera a abrazarla, pero otra voz, más firme, decía: déjala aprender. Me acosté con esa lucha interna clavada en el alma. Los días siguientes fueron aún más duros. No recibí llamadas suyas. Me limité a seguir con mi rutina, preparar mi café, cuidar mis plantas y caminar por el parque. En el fondo, algo en mí sabía que esa distancia era necesaria. Si no lo hacía ahora, nunca aprendería. Y yo no podía seguir sacrificándome para que otros vivieran como si yo no existiera. El verdadero golpe llegó una tarde lluviosa. Claudia vino hasta mi casa, sin avisar. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados. Mamá, no tenemos cómo pagar el alquiler, me dijo apenas abrió la puerta. Su voz era un hilo, un susurro lleno de miedo. La miré, con un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Claudia, yo ya te di todo. Hasta el respeto. Pero tú lo tiraste a la basura. No pude seguir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella bajó la mirada, como si mis palabras fueran un golpe. No sabes lo difícil que es, murmuró. ¿Y crees que mi vida fue fácil? Le respondí, con una voz que salió más fuerte de lo que quería. Hubo un silencio largo, tan denso que casi podía tocarlo. Luego se fue, cerrando la puerta despacio. Yo me quedé ahí, apoyada en la pared, con el corazón destrozado pero con una sensación de que este era el camino correcto. Esa noche dormí poco, con el eco de la voz de Claudia resonando en mi cabeza. Cada palabra suya me dolía como una espina. Recordaba su rostro cansado, sus ojos que pedían ayuda aunque sus labios apenas lo admitieran. Pasé horas mirando el techo, preguntándome si no sería demasiado cruel al dejarla enfrentar sus problemas sola. Pero algo dentro de mí decía que ya era hora. Una madre no debe cargar siempre con los errores de los hijos, sobre todo cuando estos no saben agradecer ni una sola lágrima derramada por ellos. A las 6 de la mañana, el teléfono sonó. El número era de Claudia. Contesté con un bueno, apenas audible. Su voz estaba quebrada, como si hubiera llorado toda la noche. Mamá, no tenemos para pagar el alquiler, ¿podrías ayudarnos, aunque sea este mes? Mi primer impulso fue decir que sí, pero apreté el puño y respiré hondo. Claudia, dije despacio, yo ya te di todo, hasta el respeto. Pero tú lo tiraste a la basura.
Del otro lado escuché un sollozo, seguido de un silencio largo. ¿De verdad vas a dejar que tu hija quede en la calle?, me dijo entre lágrimas. Cerré los ojos, sintiendo como esas palabras me desgarraban por dentro. No es eso lo que quiero, respondí, pero es lo que necesito hacer. Si sigo rescatándote, nunca aprenderás lo que cuesta vivir. Me temblaba la voz, pero sabía que era la única manera de que entendiera. «Estás diciendo que ya no te importo», murmuró. Ahí sentí un golpe en el pecho. «Claudia, me importas más que nada, pero también necesito empezar a importarme a mí». Colgué el teléfono con las manos frías y el corazón pesado. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando el amanecer con lágrimas cayendo despacio, una tras otra. No era fácil. Nunca imaginé que el amor de madre también significaba aprender a soltar. En ese silencio, recordé las veces que mi madre, con apenas unas monedas, me decía: «No siempre podré ayudarte, hija, y eso está bien». Entonces entendí que tal vez había llegado mi momento de decir lo mismo. Horas después, Claudia me envió un mensaje: «Perdón por lo de la boda. Perdón si te hice sentir mal». Lo leí una y otra vez, con el corazón enredado entre la culpa y el alivio. No supe qué responder, así que simplemente no lo hice. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras, y mi silencio estaba lleno de todo lo que no podía explicar. Esa tarde, Fernando me llamó. Esta vez su voz no sonaba arrogante, sino nerviosa. «Señora, no sabemos qué hacer. No tenemos dinero». Escuchar su tono derrotado me hizo darme cuenta de algo. Sin mi ayuda, su vida de lujo se estaba desmoronando como un castillo de arena. «Es hora de que trabajen juntos, Fernando. Ya es hora de que tú también sostengas a tu esposa», respondí con firmeza. Se quedó callado unos segundos antes de colgar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por decir que no. Salí a caminar al parque, dejando que el sol tibio acariciara mi piel. Miré las flores del camino y pensé en lo mucho que me había olvidado de mí misma. Sentí una paz rara, como si estuviera recuperando pedacitos de mi dignidad, esos que durante años regalé sin pensarlo. Al volver a casa, preparé mi cena favorita, sopa caliente y pan recién tostado. Comí despacio, escuchando el sonido de la cuchara al chocar con el plato. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló por dentro. Había pasado años cocinando para todos, menos para mí. Aquella sopa me supo distinta, no solo porque estaba rica, sino porque era mía. Era el primer gesto que tenía conmigo en mucho tiempo. Esa noche dormí mejor, pero desperté con una sensación de cambio. Algo se había movido dentro de mí, algo profundo. Por primera vez en muchos años, no me sentía una madre desesperada por salvar a su hija. Me sentía una mujer que había aprendido a poner límites. Y, aunque dolía, también se sentía como una especie de libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas que se sentían como cuchillos lanzados desde la distancia. Mis hermanas, esas que casi nunca me buscan, ahora parecían un ejército de jueces listos para señalar mis errores. «Mercedes, ¿cómo es posible que dejes a tu hija así? ¿No te da pena?», me decía una de ellas, con ese tono de superioridad que siempre la caracterizó, como si hubiera sido una madre perfecta. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo un calor amargo subir por mi garganta antes de responder. ¿Pena? Pena me daría seguir siendo una escalera para alguien que nunca mira hacia abajo para dar las gracias. Colgué antes de escuchar su respuesta porque sabía que, viniera lo que viniera, solo intentaría hacerme sentir culpable. Cada llamada era igual: primos, sobrinas, viejos amigos. Todos opinaban sin saber lo que realmente había pasado. «Pobre Claudia, la tiene sufriendo», escuchaba del otro lado, y yo solo pensaba: ¿pobre ella? ¿Y yo? ¿Acaso alguien se preguntó cuánto sangré para llegar hasta aquí? Nadie estuvo a mi lado cuando pasé noches enteras cosiendo vestidos para pagar su educación, cuando me quedé sin comer para que ella tuviera lo que necesitaba. Todos parecían olvidar eso, como si una madre estuviera obligada a dar hasta perderse, aunque no recibiera ni una pizca de respeto a cambio. Había momentos en los que, después de colgar el teléfono, me quedaba sentada en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y el rostro enterrado en las manos, preguntándome si no estaría equivocada. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si yo era la mala de esta historia? Pero entonces, el recuerdo de Claudia pidiéndome que me sentara en la mesa de atrás regresaba como un relámpago y me devolvía a mi realidad. No, no era crueldad. Era un límite.
Era el grito silencioso de una mujer cansada de ser invisible. Una tarde, mientras cosía un vestido de gala que una clienta me había encargado, sonó el timbre de la puerta. Me limpié las manos en el delantal, todavía con el hilo enredado en los dedos, y fui a abrir. Era mi prima Leticia, esa que siempre trae chismes disfrazados de preocupación. «Vine a verte porque me enteré de todo», dijo apenas cruzó la puerta, sin saludar siquiera. Su voz tenía esa falsa dulzura que huele a veneno. «Claudia está diciendo que la tienes abandonada. Que Fernando está furioso porque gastaste todo en esa luna de miel, y ahora no quieres ayudarlos». Sus palabras se sintieron como una cuchilla afilada, pero lo peor estaba por venir. Se acomodó en la silla, cruzó las piernas y con una sonrisa torpe soltó: «Dicen que Fernando anda diciendo que eres una tonta, que no puedes ver lo fácil que fue sacarte ese dinero». Me quedé inmóvil, con las manos suspendidas en el aire. «¿Qué dijiste?», pregunté en voz baja, aunque había escuchado cada sílaba con claridad. Leticia me miró sin pestañear. «Eso mismo, Mercedes. Él anda diciendo que una viuda con ahorros es fácil de engañar. Que con una sonrisa y unos cuantos halagos, te sacó $18,000. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No era solo coraje, era humillación pura. Era como si alguien me hubiera arrancado el alma y la hubiera pisoteado frente a mí. Recordé el día que le entregué los boletos de la luna de miel a Claudia y Fernando. La sonrisa de él, esa sonrisa falsa que ahora entendía, como si guardara en su cabeza una burla privada. Ahora todo encajaba. Leticia siguió hablando, pero ya no escuchaba nada. Sus palabras se habían vuelto un zumbido lejano, como si me hubiera sumergido bajo el agua. Cuando finalmente se fue, la casa quedó en silencio. Me senté en la cama, con el vestido a medio coser en las piernas y las manos temblando. Me miré en el espejo, una mujer mayor, con los ojos hinchados, con las arrugas profundas de años de sacrificio, y una dignidad herida, pero no muerta. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que el amanecer comenzó a dibujar una línea de luz en la ventana. Sentía que algo en mí se estaba endureciendo, que la mujer que siempre agachaba la cabeza ya no existía más. Pensaba en Fernando y su arrogancia, en Claudia y su silencio, y me di cuenta de que el dolor que sentía ya no era solo tristeza, era una fuerza que me impulsaba a no quedarme callada nunca más. Cuando salió el sol, me levanté, fui a la cocina y me preparé un café fuerte, negro, sin azúcar. Me senté en la mesa con la taza entre las manos y miré mis dedos, marcados por años de trabajo con la aguja y el hilo. Estas manos han construido una vida entera, me dije, y no voy a permitir que un hombre arrogante las pisotee. Cada sorbo de café era como un recordatorio de mi decisión. Debía enfrentar a Fernando, decirle todo lo que llevaba guardado, aunque eso abriera una herida más grande. Me levanté, fui al armario y saqué mi mejor vestido, uno sencillo, pero que me hacía sentir digna. Mientras me vestía, repetía en mi mente lo que le diría. No iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a mirarlo a los ojos y decirle que se había metido con la mujer equivocada, con una madre que tal vez parecía frágil, pero que había resistido tempestades peores que él. Esa mañana, mientras guardaba las tazas limpias en la alacena, todavía sentía el eco envenenado de lo que Leticia me había contado. Cada palabra que salió de su boca era como un clavo hundiéndose en mi pecho. Fernando burlándose de mí, diciendo que una viuda como yo era fácil de engañar. No podía borrar esa imagen de mi mente. Cada vez que pensaba en su sonrisa falsa, me hervía la sangre como si tuviera fuego corriendo por las venas. No era solo el dinero, no. Era el desprecio, el descaro de menospreciar todo lo que había hecho con tanto amor, con tanto sacrificio. Me apoyé en el fregadero con los dedos entumecidos y cerré los ojos. Sentí que un torbellino de emociones me revolvía el pecho, humillación, enojo y, sobre todo, una tristeza tan honda que me quemaba por dentro como brasas vivas. Abrí los ojos y miré la cocina que tantas veces había sido mi refugio, el lugar donde con mis propias manos construí momentos de amor para mi hija. En ese instante, todo me pareció vacío, inútil. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba escuchar de la boca de Claudia si ella sabía lo que ese hombre estaba diciendo de mí. Marqué su número. Sentí que cada tono de llamada se clavaba en mi corazón. Finalmente, su voz sonó apresurada, como si estuviera ocupada con algo más importante que yo. «Mamá, pasa algo». Tragué saliva,
con un nudo en la garganta, y le dije directo: Claudia, ¿sabes lo que Fernando anda diciendo de mí? El silencio al otro lado del teléfono fue como un golpe seco. Era un silencio que gritaba, que me dejó en claro que ella sí lo sabía, o al menos no le sorprendía. Mamá, no escuches chismes, respondió finalmente, con un tono frío que me partió el alma en pedazos. Chismes. Como si lo que sentía no importara. Como si mi dignidad, mi historia, mi entrega, fueran algo que se pudiera barrer bajo la alfombra, como polvo molesto. Colgué sin decir más porque las lágrimas ya me estaban nublando los ojos. Sentí la garganta cerrarse, como si algo enorme estuviera atorado ahí. Fui a la habitación, abrí el cajón donde guardo los recibos del viaje y los saqué uno por uno. Los toqué con los dedos como si fueran una herida abierta. Allí estaban los boletos, las reservas, las confirmaciones de pago. Cada papel era un recordatorio del cariño con el que hice ese regalo, del amor con el que invertí cada dólar. Y ahora no eran más que la prueba de mi ingenuidad. Me miré al espejo que colgaba frente a mi cama y vi a una mujer que había dado demasiado y que, a cambio, solo había recibido desprecio. La rabia comenzó a crecer dentro de mí como una llama imposible de apagar. Caminé de un lado a otro en la sala, con las manos sudadas y el corazón latiendo tan rápido que sentía que me faltaba el aire. Mi mente no dejaba de repetir una sola frase: se acabó, Mercedes. No más humillaciones. No más silencios. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años de estar dormido, como si esa mujer fuerte que alguna vez fui estuviera levantándose desde las cenizas. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva, la misma que me sostuvo cuando me quedé viuda y tuve que criar a Claudia sola. Me imaginé la cara altanera de Fernando, sus comentarios sarcásticos, esa sonrisa torcida que tanto me molestaba. Con cada imagen, mi decisión se hacía más firme. No iba a permitir que siguiera envenenando a Claudia contra mí, no iba a dejar que me usara como un cajero automático con corazón. Si tengo que abrirle los ojos, lo haré aunque me parta el alma, pensé. Me dolía hasta el cuerpo de solo imaginar la conversación, pero sabía que no podía quedarme callada. Antes de salir, me senté en la cama y cerré los ojos. Recordé a mi esposo, a su voz tranquila diciéndome una vez, cuando la vida era dura y teníamos apenas lo justo para comer: Mercedes, no te dejes pisotear por nadie, ni siquiera por aquellos que dices amar. El amor verdadero nunca humilla. Sentí que esas palabras me abrazaban desde algún rincón del pasado, como un recordatorio de que aún tengo derecho a defenderme. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, tomé mi bolso y me puse de pie. Era hora de hablar con Fernando cara a cara. Esa tarde, mientras pensaba en lo que iba a decirle, me di cuenta de algo que me dolió más que todo. Lo que más hería no era que Fernando me hubiera despreciado, sino que Claudia lo permitiera. ¿Dónde había quedado esa hija que me prometió que siempre me cuidaría, que me dijo una vez que yo era su orgullo? ¿Dónde se escondió la niña que corría hacia mis brazos cuando tenía miedo? Esa pregunta me desgarraba el alma, pero al mismo tiempo me daba el coraje que necesitaba para dar el siguiente paso. Encendí una vela en la mesa del comedor, como solía hacer cuando necesitaba pensar. Me quedé observando la llama, cómo se movía, cómo luchaba contra el aire para no apagarse. Así me sentía yo, una llama pequeña, pero terca, que se negaba a extinguirse. Me prometí a mí misma que no volvería a permitir que nadie, ni siquiera Claudia, apagara mi luz. Al caer la noche, me senté en el sillón con una libreta y comencé a escribir todo lo que sentía. No era una carta para Fernando ni para Claudia, era una carta para mí. Mercedes, escribí, no eres menos por querer respeto. No eres mala madre por poner un límite. No eres débil, solo estás cansada de dar sin recibir. Cada palabra que ponía en el papel me hacía sentir más viva, como si estuviera armando las piezas de mi propia dignidad rota. Guardé la libreta en mi bolso y me preparé para el día siguiente. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca. Tal vez no cambiaría nada, tal vez Claudia seguiría de su lado, pero yo necesitaba decir lo que guardaba, por mí, por esa mujer que durante décadas solo supo callar. Me fui a la cama con los ojos hinchados y el corazón acelerado, pero con una certeza que me sostuvo: esta vez no me quedaré en silencio. Llegué a la casa de Claudia con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Caminé por la acera con pasos firmes, aunque por dentro me temblaban las piernas. No iba con intención de gritar ni de crear una escena, pero algo me decía que ya era hora de hablar con Fernando cara a cara.
Al tocar el timbre, mis manos estaban frías como hielo. Claudia abrió la puerta con una expresión de sorpresa, como si no esperara verme. Mamá. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. ¿Qué haces aquí? Su tono no era cálido, era más bien una mezcla de molestia y nerviosismo. Necesito hablar con tu esposo, dije sin rodeos, con una firmeza que hasta a mí me sorprendió. Claudia me miró como si no me reconociera. Hubo un silencio incómodo antes de que me dejara pasar. La casa estaba impecable, pero había una tensión en el aire que me hizo sentir como si todo estuviera al borde de romperse. Fernando estaba en la sala, recostado en el sillón con una sonrisa que me dio náuseas. ¿A qué debo el honor de tu visita?, preguntó con un sarcasmo tan evidente que mi piel se erizó. No contesté de inmediato. Lo miré fijamente, midiendo cada palabra que iba a decir. He escuchado lo que andas diciendo de mí, Fernando, solté al fin. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero luego volvió a aparecer, más cínica que antes. Ah, ya te contaron los chismes, dijo con una burla que me cortó como un cuchillo. No son chismes, le respondí. Son verdades que salen de tu propia boca. ¿Te parece gracioso burlarte de una mujer que ha dado todo por su hija? Claudia intentó intervenir. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. Pero levanté una mano y le dije, déjame hablar, Claudia. Por una vez, escucha. Fernando soltó una carcajada nerviosa. ¿Y qué vas a hacer, Mercedes? ¿Dejar de pagar por nuestros caprichos? Oh, espera, ya lo hiciste. Sus palabras fueron como un balde de agua helada, pero también como gasolina para el fuego que ya ardía en mi pecho. Sí, lo hice, respondí con voz firme. ¿Y sabes qué? Me siento más libre que nunca. Porque no voy a seguir sosteniendo a un hombre que se esconde detrás de mi hija para vivir cómodo. Un hombre que ni siquiera tiene el valor de agradecer lo que recibe. Hubo un silencio pesado en la sala. Claudia me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Fernando, por su parte, estaba rojo de rabia. No tienes derecho a hablarme así en mi casa, gritó de repente. Yo di un paso hacia él, sin bajar la mirada. ¿Tu casa? Todo lo que ves aquí fue pagado, en parte, con el dinero que yo trabajé durante años. ¿O crees que los billetes crecen en las plantas? Cada moneda que gasté en ustedes me costó noches enteras de trabajo, dolores en la espalda, callos en las manos. Y tú tienes el descaro de llamarme tonta. Claudia se levantó y se puso entre los dos, con las manos temblorosas. Basta, por favor. Esto no está bien, dijo, pero ya era demasiado tarde. Había algo roto en esa sala, algo que no se podía reparar con palabras suaves. Yo la miré y sentí una tristeza tan grande que tuve que tragar saliva para no llorar. Claudia, le dije con voz quebrada, ¿de verdad vas a permitir que tu esposo me humille así? ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Ella se quedó callada, con los labios apretados. Su silencio fue mi respuesta. Di un paso atrás y recogí mi bolso. Muy bien, dije, si este es el camino que eliges, que así sea. Pero yo no voy a quedarme para ver cómo destruyes todo lo que te di. Fernando soltó una risa sarcástica, como si mi dolor fuera un chiste. No le di el gusto de mirarlo. Mientras me dirigía a la puerta, escuché la voz de Claudia, apenas un susurro. Mamá. Me detuve, pero no volteé. Tenía miedo de que si la miraba, terminaría cediendo. Cuando entiendas lo que es perder a alguien que te amó más que a sí misma, quizás será demasiado tarde, dije sin girarme. Y con esas palabras, salí de la casa, sintiendo que el peso en mi pecho era al mismo tiempo dolor y alivio. Caminé hasta mi casa con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una fuerza que nunca antes había sentido. Había dicho lo que necesitaba decir, aunque doliera. Había defendido mi dignidad, aunque eso significara romper algo que había querido proteger toda mi vida. Entré a mi casa, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Me sentí exhausta, pero viva. Esa noche no encendí la televisión ni la radio. Solo me senté en el sofá, abrazando una almohada, dejando que el silencio me envolviera. Era como si todo mi cuerpo temblara,
como si necesitara liberar años de palabras no dichas. Me quedé así por horas, escuchando el sonido de mi propia respiración. Me fui a la cama con los ojos hinchados, pero con el corazón un poco más firme. Sabía que lo que había hecho iba a traer consecuencias, que Claudia quizás se alejaría más, que Fernando encontraría la forma de seguir hablando mal de mí. Pero también sabía que ese era el precio de poner un límite. Por primera vez en mi vida, había dicho no más. Pasaron 3 días después de aquel enfrentamiento con Fernando, y el silencio entre Claudia y yo se volvió casi insoportable. Ninguna de las dos había buscado a la otra. Cada mañana, al abrir los ojos, me quedaba mirando el techo preguntándome si ella también pensaba en mí, si en su corazón había algo de arrepentimiento. A pesar de todo, seguía siendo mi hija, mi niña. Pero había algo más fuerte que la nostalgia, una sensación de dignidad recuperada que me impedía correr detrás de ella como siempre lo hacía. El 4.º día, recibí un mensaje de Claudia: «¿Podemos hablar?». Sentí el estómago apretarse. No respondí de inmediato. Dejé el celular sobre la mesa y fui a prepararme un té. Mientras el agua hervía, pensé en lo que podría decirme. ¿Vendría con disculpas? ¿O solo sería para pedirme dinero de nuevo? No sabía si estaba lista para escucharla. Aún así, le contesté con un escueto: «Está bien. Ven mañana». Esa noche casi no dormí, ensayando en mi cabeza todas las respuestas que podría darle. Claudia llegó al día siguiente con una expresión que no supe descifrar. Estaba más delgada, su mirada cansada, y en sus manos llevaba una bolsa de supermercado medio vacía. La dejé pasar en silencio, sin abrazos, sin sonrisas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde tantas veces nos reímos cuando ella era pequeña. El silencio era tan denso que sentía que el aire pesaba. Finalmente, ella dijo: «Mamá, no quiero pelear». Me mordí el labio antes de responder: «Yo tampoco, Claudia. Pero tampoco quiero que me humilles más. Soy tu madre, no tu enemiga». Ella bajó la cabeza y jugueteó con las manos sobre el mantel. «Fernando dice que exageraste, que fuiste muy dura». Eso me hizo reír con amargura. ¿Dura? Claudia, ¿sabes lo que es duro? Ver cómo la persona por la que diste tu vida se avergüenza de ti frente a otros. Eso es duro. Claudia no dijo nada. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «No quise herirte», murmuró. Esa frase me atravesó, porque era cierto que no sabía lo que había hecho. «No es solo lo que dijiste», respondí con voz suave pero firme. «Es la forma en que me hiciste sentir invisible. Como si todo lo que hice por ti no valiera nada». Ella se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Quise abrazarla, pero me quedé quieta. Necesitaba que entendiera por qué estaba haciendo todo esto. «Hija, el amor de una madre no se mide en cuanto puede dar, sino en cuanto enseña. Si siempre te rescato, nunca aprenderás a pararte sola». Sus sollozos llenaron la habitación, y por un momento me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Pero una parte de mí sabía que era necesario. «Fernando me dice que tú no nos quieres», confesó entre lágrimas. Esas palabras me hirieron más de lo que imaginé. «No es que no los quiera», respondí con el corazón apretado. «Es que me quiero a mí también. Y ya no puedo seguir dando hasta quedarme vacía. No después de todo lo que pasó». Ella asintió, como si finalmente entendiera algo. Me levanté de la mesa y busqué una carta que había escrito la noche anterior. «Esto es para ti», le dije, entregándole el sobre. No quise leerla en voz alta, era demasiado personal. En esa carta le explicaba todo lo que sentía, lo que había hecho por amor y lo que ahora estaba haciendo para salvarme a mí misma. Claudia la tomó con las manos temblorosas y no dijo nada. Antes de irse, me miró con los ojos rojos y la voz rota. «Esto significa que ya no vamos a vernos». Sentí un nudo en la garganta. «No, hija. Significa que cuando nos veamos, será desde el respeto. Porque el amor sin respeto se vuelve veneno, y yo ya no quiero envenenarme más». Claudia se acercó lentamente y me dio un abrazo breve, casi tímido. La vi salir de la casa sin mirar atrás, con la carta apretada contra su pecho. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. No eran solo lágrimas de dolor, sino también de liberación. Esa noche me senté en el sofá con una manta sobre los hombros y el corazón un poco más tranquilo.
Había dicho todo lo que necesitaba decir. Y aunque dolía, sabía que era el comienzo de algo nuevo, una etapa en la que me permitiría vivir para mí misma. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar sin cargar con todo el peso del mundo. El día después de aquella conversación con Claudia amaneció distinto. Me desperté con una sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara a la casa, iluminando cada rincón que había estado en sombras por tanto tiempo. Preparé mi café con calma, respirando el aroma fuerte que llenó la cocina. No había mensajes ni llamadas de Claudia, y por primera vez en semanas, eso no me angustió. Sentí que había dado un paso decisivo, uno que no podía desandar. Mientras bebía el café, comencé a pensar en mí, algo que no hacía desde hacía años. ¿Qué quería hacer con el tiempo que me quedaba? ¿Qué sueños había guardado bajo llave por priorizar siempre a los demás? Abrí un cuaderno viejo y escribí una lista: viajar, bailar otra vez, caminar por la playa al amanecer. Eran cosas simples, pero al leerlas, me di cuenta de que nunca me había permitido vivir para mí. Había vivido para ser madre, esposa, proveedora, pero nunca Mercedes. A media mañana, llamé a una agencia de viajes, la misma donde había reservado la luna de miel de Claudia. «Señora Aguilar, ¿en qué podemos ayudarla?», dijo la voz amable al otro lado. Sentí un escalofrío de emoción mientras respondía: «Quiero un crucero, uno largo, donde pueda ver el mar todos los días». Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo como una niña. Usaría parte del dinero que me quedaba, no en alguien más, sino en mí. Esa tarde caminé por el centro de la ciudad. Compré una blusa roja, algo que nunca habría hecho antes porque siempre pensaba: es demasiado para mí. Pero esta vez no lo dudé. Me la probé frente al espejo de la tienda y sentí que mis ojos brillaban. No era solo una prenda, era una declaración silenciosa: Mercedes también importa. De regreso a casa, me detuve en una cafetería que me gustaba, pero en la que nunca entraba porque no tenía sentido gastar en mí. Pedí un pastel de fresas y lo disfruté sola, mirando por la ventana cómo la gente pasaba. Me sentí viva, como si el mundo se hubiera abierto de nuevo ante mí. Recordé la carta que le di a Claudia y pensé: si un día me entiende, sabrá por qué hago esto. Y si no, pues también está bien. Esa noche, mientras empacaba un par de cosas para el viaje, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Claudia: «Mamá, te extraño». Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque entendí que ella también necesitaba sentir mi ausencia para valorarla. Guardé el teléfono y seguí doblando mi ropa. El día de la partida, me levanté temprano y preparé un pequeño desayuno para mí. Mientras bebía el café, miré las fotos de mi esposo y de Claudia cuando era niña. «Voy a estar bien», les dije en voz baja. Tomé mi maleta y salí de casa con el corazón latiendo rápido, como si estuviera dando un salto hacia algo desconocido, pero necesario. Al llegar al puerto, el crucero me pareció inmenso, casi intimidante. Subí a bordo y sentí que estaba entrando en una nueva etapa de mi vida. Recorrí los pasillos con ojos curiosos, respirando el olor a mar que se colaba por cada ventana. Cuando el barco comenzó a moverse, me apoyé en la barandilla y vi cómo la costa se alejaba poco a poco. Esa primera tarde en el crucero, me senté en una tumbona, mirando el horizonte. El sol se reflejaba en el agua como un espejo dorado. Cerré los ojos y escuché el sonido de las olas golpeando suavemente contra el casco del barco. Era como una canción de libertad que me decía: «Aquí empieza tu vida, Mercedes». Más tarde, durante la cena, me encontré hablando con otras personas, desconocidos que sonreían sin juzgarme, que no sabían nada de mi historia y me trataban como una igual. Fue entonces cuando entendí que la vida no se había acabado para mí. Aún había belleza por descubrir, risas por compartir, momentos para mí sola. Antes de dormir, salí al balcón de mi camarote y miré el cielo lleno de estrellas. Pensé en Claudia, en si estaría bien, en si algún día entendería que este viaje no era un abandono, sino una lección silenciosa. «Te amo, hija», susurré al viento, como si mis palabras pudieran llegar hasta ella. Me dormí con el sonido del mar arrullándome, sintiendo que esa era la primera noche en años en la que realmente descansaba. Era como si el océano lavara no solo mi mente, sino también mi corazón herido. Por primera vez, soñé con mi futuro y no con mi pasado. La segunda mañana en el crucero amaneció con un cielo inmenso,
de un azul tan limpio que parecía inventado. Me quedé unos minutos en la cama escuchando el sonido del mar, como si las olas golpearan no solo contra el barco, sino contra mis pensamientos. Tomé una libreta que encontré en la mesa del camarote y, sin pensarlo mucho, comencé a escribir una carta para Claudia. No era una carta de reclamos, sino de amor, de ese amor que nunca se apaga aunque duela. Las palabras salían solas, como si hubieran estado esperando años para ser escritas. Claudia, escribí, quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice porque te amo. No me arrepiento de haberte dado mi vida, pero ahora entiendo que una madre también tiene derecho a vivir para sí misma. No eres mi deuda, eres mi hija. Y un día, cuando entiendas lo que cuesta sostener a otro con las manos vacías, recordarás cada sacrificio que hice. Me detuve para secar una lágrima que cayó sobre el papel. La carta se estaba llenando no solo de palabras, sino también de pedacitos de mi alma. Durante horas, seguí escribiendo. Recordé cuando la llevaba de la mano a la escuela, cuando le enseñé a coser su primera muñeca de tela, cuando prometí que siempre estaría para ella. Pero no puedo seguir siendo tu sombra, escribí, porque en esa sombra me estoy perdiendo. Fue una frase dura de trazar, pero verdadera. Necesitaba que Claudia supiera que mi amor no es sinónimo de servidumbre ni de sacrificio eterno. Guardé la carta en un sobre, pero no pude enviarla. Sentí que aún no era el momento. Tal vez un día, cuando ella estuviera lista para entender, se la daría. Por ahora, esa carta era para mí, para sanar, para decirme que también tengo una voz que merece ser escuchada. La dejé en el cajón del camarote, como un secreto compartido solo con el mar. Esa tarde, salí a la cubierta con la libreta en la mano. El viento golpeaba suave mi rostro y el sol caía como un abrazo tibio. Pensé en todas las veces que me quedé callada, tragando palabras que me quemaban en la garganta por miedo a perderla. Ahora entendía que el verdadero amor no es callar, sino decir lo necesario, aunque duela. Conocí a una mujer mayor en el crucero, Rosa, quien me contó que también había tenido que alejarse de sus hijos para que aprendieran a valorar lo que ella era. Sus palabras me hicieron sentir menos sola. A veces, Mercedes, me dijo, la mayor prueba de amor es dejar de salvarlos. Sus ojos brillaban con una verdad que me atravesó. Esa noche, mientras cenábamos juntas, me di cuenta de que mi historia no era única. Hay miles de madres en silencio, amando en exceso, olvidándose de sí mismas. Y ahí, frente a esa mujer desconocida, entendí que mi viaje no era una huida, sino un acto de rescate. Me estaba rescatando a mí misma. De vuelta al camarote, abrí de nuevo la carta y la leí en voz baja, como si le hablara a Claudia a través del papel. Cada palabra me pesaba, pero al mismo tiempo me liberaba. No era una despedida, era una promesa, que un día, cuando ella estuviera lista, le mostraría todo lo que escribí para que entendiera mi verdad. Me dormí tarde esa noche, con la carta bajo la almohada. Soñé con Claudia, pero no era la mujer adulta que me había herido, sino la niña de trenzas que corría hacia mí con una sonrisa llena de amor. Me desperté con el corazón apretado, pero también con la certeza de que mi historia con ella aún no había terminado. Los días en el crucero se fueron llenando de momentos sencillos pero valiosos. Leer en cubierta, sentir la brisa marina, reírme con gente que no conocía mis heridas. Descubrí que la vida aún tenía mucho que darme, incluso en la etapa en la que muchos piensan que ya no hay nada nuevo. Una mañana, mientras escribía en mi libreta, me encontré preguntándome, ¿qué pasará cuando regrese? No tenía respuestas, pero sí una decisión clara. Seguiría cuidando de mí, aunque eso significara ver a Claudia menos. Porque entendí que mi amor de madre no debería costarme mi propia vida. Antes de dormir, saqué el sobre y lo besé suavemente. Algún día, hija, leerás esto y me entenderás, murmuré. Apagué la luz del camarote con una sensación extraña, mezcla de nostalgia y paz. El último día del crucero amaneció con una calma tan profunda que parecía que el mar mismo quería despedirse de mí. Me desperté temprano, abrí el balcón del camarote y me quedé observando el horizonte. El agua era un espejo turquesa que se extendía hasta perderse, y por un momento sentí que estaba mirando mi propia vida, inmensa, llena de cicatrices, pero todavía capaz de reflejar belleza. Preparé una taza de té y me senté frente al mar, dejando que el viento acariciara mi rostro y despeinara mi cabello sin preocuparme por nada. Mientras sorbía el té, pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. Las lágrimas, las humillaciones, los silencios que dolieron más que cualquier grito. Recordé aquella noche en la boda,
cuando Claudia me pidió que no dijera que había pagado el viaje, y la herida volvió a sangrar un poco. Pero ahora, a diferencia de antes, no me sentí derrotada. Me sentí viva, fuerte, como una mujer que decidió mirarse en el espejo sin vergüenza. Al mediodía, recorrí una última vez los pasillos del barco. Cada rincón tenía su historia, cada sonrisa que recibí de los desconocidos me recordó que yo también merecía ser vista, escuchada, valorada. Me detuve en una tienda del crucero y compré un pequeño colgante con forma de ancla. Lo toqué entre mis dedos y pensé, esto será mi recordatorio de que me salvé de hundirme en mi propio dolor. Cuando el sol comenzó a bajar, subí a la cubierta más alta del barco. Llevaba un vestido que no usaba desde hacía años, uno que me hacía sentir elegante, casi joven de nuevo. Pedí una copa de vino y me acerqué a la barandilla. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosas, y el mar brillaba como si estuviera en llamas. Levanté la copa y susurré, por ti, Mercedes, por la mujer que finalmente aprendió a mirarse con amor. En ese instante, sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era una mezcla de gratitud y despedida. Despedida de esa versión de mí que siempre se ponía al final de la lista, que callaba para no incomodar, que se vaciaba sin esperar nada a cambio. Bebí un sorbo y el vino me supo dulce, como si fuera la primera vez que algo estaba hecho solo para mí. Cerré los ojos y pensé en Claudia. La imaginé leyendo la carta algún día, quizá cuando la vida le enseñe lo que yo ya aprendí. Te amo, hija, murmuré, con el corazón lleno de una calma nueva. Pero también me amo a mí. Y eso no significa dejarte, significa no perderme en el camino de cuidarte. Me quedé allí, en silencio, escuchando el crujido suave del barco sobre el agua. El viento olía a sal y libertad. Por primera vez en años, no sentí que debía regresar a casa con las manos llenas de cosas para los demás. Esta vez, me llevaría recuerdos solo para mí, para alimentar mi alma, para recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuando el sol se ocultó por completo, las luces del crucero se encendieron una a una, como estrellas en la noche. Cerré los ojos y dejé que el sonido del mar me envolviera, como un abrazo invisible. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no era de dolor. Era de alivio, de orgullo por haber sobrevivido a tanto sin perder mi esencia. De regreso al camarote, abrí la libreta y escribí unas últimas palabras. Hoy brindo por mí, porque por primera vez, me elegí. Cerré la libreta con una sonrisa, sabiendo que esas frases eran un nuevo punto de partida, no un final. Antes de dormir, salí una vez más al balcón. El mar estaba oscuro, profundo, como un secreto eterno. Le hablé en voz baja, gracias por escuchar mis silencios, por llevarse mis penas y devolverme esta paz. Me quedé un rato más, observando el reflejo de la luna sobre el agua. No sé cuánto tiempo pasó, pero supe que ese momento se grabaría en mí para siempre. Era mi forma de decirme, Mercedes, sobreviviste. Y ahora, mereces vivir. ¿Te atreverías a soltar la mano de quien más amas, solo para recuperar tu propia paz? Si hoy te sientes ignorada, humillada o usada por alguien que debería haberte amado con gratitud, por favor, escucha estas palabras. Tú no eres un error, ni una carga. Eres raíz. Eres historia viva. Cada arruga en tu rostro guarda batallas ganadas, noches de desvelo por los que amas, y una fuerza que nadie puede arrancarte. Tal vez entregaste tu vida, tu tiempo y tu salud por personas que nunca dijeron gracias. Tal vez, como yo, lloraste en silencio porque el amor que diste parecía no tener valor. Pero yo quiero que sepas algo, tu valor no depende de que te aplaudan o te reconozcan. Tu valor viene de lo que eres, no de lo que esperan de ti. Hoy te invito a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto, aunque estés sola. Porque cuando una mujer se respeta y se elige a sí misma, el mundo entero empieza a mirarla de otra forma. Y créeme, quienes te ignoraron, un día buscarán tu abrazo. Y ahí, tú decidirás si vale la pena abrir la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta, porque aquí vemos tu dolor, honramos tu historia, y creemos que lo mejor de tu vida aún está por venir. Hoy viste cómo hasta el mayor gesto de amor puede ser olvidado en segundos, y el dolor de descubrirlo congela cualquier corazón. Pero esta no fue la primera vez que se sintió rechazada por quienes más amaba. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando incluso su propia nieta le dijo que no podía entrar.
Y como la respuesta llegó con una suite presidencial lista solo para ella. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada humillación que vivió se convirtió en fuerza. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.